Capítulo 1. El refugio de cristal. El viento aullaba como un demonio enfurecido contra las ventanas de la cabaña de lujo. Mientras Ricardo Mendoza observaba el termómetro digital con incredulidad, -89 degrees Celsius hacía apenas 3 días. Este complejo experimental en las montañas de Chihuahua había sido su orgullo. Un proyecto de investigación climática que le había costado 200 millones de pesos. Ahora se había convertido en su prisión. Señor Mendoza, la voz de Elena Vázquez, su asistente personal, sonaba tensa a través del intercomunicador. El generador principal está fallando. Según mis cálculos, nos quedan aproximadamente 18 horas de calefacción. Ricardo apretó los puños, sintiendo como el frío ya comenzaba a filtrarse por las paredes aisladas de la cabaña. A sus 52 años, había conquistado el mundo de los negocios, construido un imperio tecnológico, pero nunca había enfrentado algo como esto en la ciudad experimental de Nueva Esperanza. Había sido su proyecto más ambicioso, una comunidad autosostenible en las montañas más altas de México, diseñada para probar tecnologías de supervivencia en condiciones extremas. Pero una tormenta invernal sin precedentes, combinada con una falla masiva en los sistemas de calefacción, había convertido el lugar en una trampa mortal. ¿Dónde están los equipos de rescate?, preguntó Ricardo, caminando hacia la ventana blindada que daba al exterior. Las carreteras están completamente bloqueadas, señor. Los helicópteros no pueden volar con estos vientos. ¿Y la temperatura? Elena hizo una pausa. Ningún equipo humano puede sobrevivir más de 5 minutos en el exterior. A Travesdale, Crystal, Ricardo podía ver los edificios de Nueva Esperanza, cubiertos por una capa de hielo que los hacía parecer esculturas de cristal. Las calles estaban vacías, sepultadas bajo metros de nieve. Solo quedaban él, Elena, y quizás una docena de trabajadores atrapados en diferentes edificios del complejo. Señor Mendoza, la voz de Miguel Santos, el ingeniero jefe del proyecto, crepitó por la radio. Estoy en el edificio administrativo con 5 personas más. Nuestro calefactor está funcionando, pero el combustible no durará más de un día. ¿Y los demás?, preguntó Ricardo. Perdimos comunicación con el edificio residencial hace 2 horas. En el laboratorio están Carlos y Ana, pero su situación es crítica. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Estas personas estaban aquí por él, por su visión de crear algo revolucionario. Ahora sus vidas dependían de decisiones que tomaría en las próximas horas. En la cabaña donde se encontraba había sido diseñada como la residencia del director del proyecto, construida con los mejores materiales aislantes, sistemas de emergencia redundantes y provisiones para una semana. Pero todo eso se había vuelto insignificante ante la furia de una naturaleza que no conocía límites. Elena, necesito que hagas un inventario completo de nuestros recursos, ordenó Ricardo. Comida, agua, combustible, cualquier cosa que pueda mantenernos vivos. Ya lo hice, señor. Tenemos comida enlatada para 4 días, agua para una semana si la racionamos, y leña para mantener la chimenea encendida por 2 días máximo. ¿Y las comunicaciones? El sistema satelital está funcionando, pero solo para comunicaciones locales. La tormenta está bloqueando todas las señales externas. Ricardo se dirigió hacia la chimenea, donde las llamas danzaban débilmente. Había comenzado su carrera vendiendo tacos en las calles de Guadalajara, construyendo su fortuna paso a paso hasta convertirse en uno de los empresarios más respetados de México. Pero toda su experiencia en los negocios no lo había preparado para esto. Señor Mendoza, la voz de Miguel sonó nuevamente por la radio. Tengo una propuesta. Si podemos llegar al edificio principal, donde está el generador de emergencia, podríamos restablecer la calefacción de todo el complejo. ¿Qué tan lejos está? 200 metros, pero con esta temperatura
Sería una misión suicida. Ricardo miró por la ventana hacia el edificio principal, apenas visible a través de la tormenta de nieve. 200 metros que en condiciones normales tomaría 2 minutos caminar. Ahora representaban una distancia imposible de recorrer. Miguel, necesito que me des una evaluación honesta. ¿Cuáles son nuestras posibilidades reales de supervivencia si no hacemos nada? Hubo una pausa antes de que Miguel respondiera. Con la temperatura descendiendo y nuestros recursos limitados. 0, señor, han 0 posibilidades. El silencio que siguió fue más frío que el viento exterior. Ricardo se acercó a la ventana y puso su mano contra el cristal. Instantáneamente sintió como el frío atravesaba el material, como si la muerte misma estuviera tocando sus dedos en Elena. Dijo finalmente: quiero que contactes a cada grupo y obtengas un inventario completo de sus recursos. Necesitamos saber exactamente con qué contamos. Y después, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Vamos a encontrar una solución. Mientras Elena trabajaba en las comunicaciones, Ricardo revisó mentalmente todo lo que sabía sobre el complejo. Nueva Esperanza había sido diseñada para ser autosuficiente, con sistemas de energía renovable, invernaderos hidropónicos y tecnología de reciclaje de agua. Pero todo eso dependía de que los sistemas principales funcionaran. Señor Mendoza, Elena lo interrumpió. Tengo el reporte completo. Miguel y su grupo tienen suficiente combustible para un día, comida para 3 días. Carlos y Ana en el laboratorio tienen comida para 2 días, pero su calefacción está fallando. Y hay más malas noticias. ¿Cuáles? La temperatura está bajando más rápido de lo previsto. Según los sensores externos, estamos a menos 91 grados y descendiendo. Ricardo sintió como su estómago se contraía. Habían superado el límite de lo que cualquier ser humano había enfrentado antes. Estaban en territorio completamente desconocido. Hey, ¿alguna buena noticia? El edificio principal tiene un refugio de emergencia en el sótano. Está diseñado para resistir temperaturas extremas y tiene provisiones para 20 personas durante una semana. ¿Cuál es el problema? Que para llegar allí tendríamos que cruzar el exterior. Y a esta temperatura, incluso con el mejor equipo de protección, no sobreviviríamos más de 3 minutos. Ricardo se sentó en el sofá de cuero frente a la chimenea, sintiendo por primera vez en décadas una sensación que había olvidado en la impotencia total. Todo su dinero, toda su influencia, toda su inteligencia para los negocios, no servían de nada contra la furia implacable de la naturaleza, señor. La voz de Carlos llegó débilmente por la radio. Ana está mostrando síntomas de hipotermia. Necesitamos ayuda urgente. ¿Pueden aguantar hasta mañana? No lo sé, señor. Su temperatura corporal está bajando peligrosamente. Ricardo se levantó bruscamente, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. No había llegado hasta donde estaba, rindiéndose ante el primer obstáculo imposible. Elena, quiero que contactes a todos los grupos cada 30 minutos. Miguel, necesito que revises todos los planos del complejo y encuentres cualquier conexión subterránea, cualquier túnel de mantenimiento, cualquier cosa que pueda llevarnos al edificio principal, sin exponernos al exterior. ¿En entendido, señor? Carlos, mantén a Ana caliente por cualquier medio necesario. Quemen muebles si es necesario. Vamos a encontrar la manera de salir de esto. Mientras la noche caía sobre Nueva Esperanza, llevando consigo temperaturas aún más mortales, Ricardo Mendoza se enfrentaba a la realización de que toda su vida lo había preparado para construir, pero nunca para sobrevivir a la tormenta exterior. Rugía con una intensidad que parecía sobrenatural, pero Ricardo sabía que esto era completamente real, y en algún lugar de su mente empresarial comenzaba a formarse un plan desesperado que podría ser su única oportunidad de mantener vivos a todos hasta que llegara la ayuda. Capítulo 2.
El peso de las decisiones. Las primeras luces del amanecer apenas conseguían penetrar la densa cortina de nieve que envolvía a Nueva Esperanza. Ricardo había pasado la noche en vela, estudiando los planos del complejo mientras el termómetro marcaba una cifra que desafiaba toda lógica. -93°C. Elena, ¿cómo está el consumo de combustible?, preguntó mientras removía las brasas agonizantes de la chimenea. Hemos quemado la mitad de nuestra leña. Si continuamos a este ritmo, nos quedaremos sin calefacción en 12 horas. Ricardo asintió gravemente. Durante la noche había tomado una decisión que pesaba sobre su conciencia como una losa de granito. Había encontrado algo en los planos que podría cambiar todo, pero implicaba un riesgo que podría costar vidas a Miguel. ¿Me escuchas?, habló por la radio. Aquí estoy, señor Mendoza. Tengo noticias sobre los túneles de mantenimiento. Escucho. Hay un túnel que conecta mi edificio con el principal, pero está inundado y probablemente congelado. Sin embargo, encontré algo más interesante. Hay un túnel de vapor que corre desde la planta de energía hasta cada edificio del complejo. Ricardo sintió una chispa de esperanza. ¿Qué tan grande es? Lo suficientemente grande para que una persona se arrastre a través de él. Pero aquí está el problema. El túnel tiene válvulas de vapor cada 50 metros. Sí, las abrí. Para crear calor, podríamos sobrevivir al viaje en Perú. ¿Pero qué? Pero al desviar el vapor hacia los túneles, cortaríamos completamente la calefacción de todos los edificios. Quien esté haciendo el viaje tendría calor, pero todos los demás se congelarían. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo entendía perfectamente la implicación. Salvar a una persona significaría condenar a las demás. ¿Cuánto tiempo tomaría el viaje?, preguntó. Desde mi edificio hasta el principal aproximadamente 2 horas arrastrándose. Desde ahí hasta el refugio de emergencia, otros 30 minutos, y sin el vapor en los túneles, muerte segura en menos de 10 minutos. Ricardo se dirigió hacia la ventana, observando la ciudad fantasma que había sido su sueño. Los edificios parecían monumentos de hielo bajo la pálida luz matutina. En la distancia, apenas podía distinguir el humo saliendo de las chimeneas de los otros edificios, señales débiles de que aún había vida luchando contra la muerte. Señor Mendoza. La voz de Carlos sonó desesperada por la radio. Ana perdió la conciencia hace 1 hora. Su pulso está muy débil. No creo que pueda aguantar mucho más. ¿Qué hay de su calefacción? Quemamos toda la madera que pudimos. El laboratorio está llegando a temperaturas bajo cero. Yo mismo estoy comenzando a sentir los efectos. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que nunca había imaginado que tendría que tomar. Era como estar en una reunión de la junta directiva, pero en lugar de decidir sobre ganancias y pérdidas, estaba decidiendo quién vivía y quién moría. Miguel, dijo finalmente, ¿estás seguro de que puedes llegar al refugio si usamos el vapor? Razonablemente seguro. Pero señor, entiendo lo que esto significa para todos los demás. Elena se dirigió a su asistente. ¿Cuántas personas hay en total? Nosotros 2 aquí, Miguel y 5 más en su edificio, Carlos y Ana en el laboratorio. 13 personas en total. ¿Y el refugio de emergencia tiene provisiones para cuántos? 20 personas durante una semana o 13 personas durante aproximadamente 10 días. Ricardo comenzó a caminar por la cabaña, su mente trabajando a toda velocidad. Era la decisión más difícil de su vida, pero también reconocía que era exactamente el tipo de análisis que había hecho miles de veces en los negocios. Evaluar recursos, calcular riesgos, tomar decisiones difíciles. Miguel, escúchame. Quiero que prepares todo para el viaje, pero no actives el vapor todavía. Entendido, señor Carlos. ¿Me escuchas? Sí, señor. Aunque apenas necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que Ana sobreviva
hasta que llegue el rescate. Hubo una larga pausa, antes de que Carlos respondiera, su voz quebrada por la emoción y el frío. Ninguna. Señora, ni yo no creo que pueda aguantar más de 6 horas. Y si consigo que llegue ayuda en 4 horas, tal vez tendríamos una oportunidad. Ricardo se detuvo frente a un retrato familiar en la repisa de la chimenea. Era una foto de él con su hija María, tomada el año anterior en Cancún. María estudiaba medicina en la Universidad Nacional y le había enviado un mensaje la noche anterior preguntando cuándo regresaría a casa. Elena dijo suavemente, si yo hago el viaje por los túneles, ¿cuáles son tus posibilidades de supervivencia aquí? Elena lo miró con sorpresa. Señor Mendoza, usted no puede estar considerando, responde la pregunta. Con la leña restante y racionando cuidadosamente, tal vez pueda aguantar 24 horas. Pero eso es optimista. ¿Y si Miguel hace el viaje? Las mismas posibilidades para todos nosotros, pero sin garantía de que él pueda activar los sistemas de emergencia. Señor, usted es el único con los códigos de acceso completos. Ricardo asintió. Desde el momento en que había diseñado Nueva Esperanza, había insistido en que solo él tuviera acceso completo a todos los sistemas de emergencia. Una medida de seguridad que ahora se había convertido en una carga mortal. Hay otra opción, dijo Elena suavemente. Podríamos enviar a alguien desde uno de los otros grupos, condenar a ese grupo a muerte segura, mientras nosotros mantenemos nuestro calor. Es una opción. Ricardo se dirigió hacia su escritorio y sacó una libreta de cuero. Durante años había llevado un diario de decisiones empresariales, documentando cada elección importante y las razones detrás de ella. Nunca había imaginado que la decisión más importante de su vida sería documentada en estas páginas. Elena, quiero que contactes a todos los grupos y expliques la situación completamente. No voy a tomar esta decisión solo, señor Van. A votar en cada persona va a decidir quién debe hacer el viaje y cuándo. Durante la siguiente hora, Ricardo moderó la conversación más surrealista de su vida. 13 personas, enfrentando muerte segura, debatiendo democráticamente quién debería arriesgar su vida para salvar a los demás. A Miguel argumentó que él debería ir, ya que conocía mejor los sistemas técnicos. Carlos, con voz cada vez más débil, insistió en que cualquiera podía activar los sistemas si Ricardo les daba los códigos. Elena sugirió que esperaran unas horas más para ver si la temperatura mejoraba, pero al final, cuando se contaron los votos, el resultado fue claro. Ricardo debía hacer el viaje, pero no hasta que fuera absolutamente necesario. Señor Mendoza, dijo Miguel por la radio, todos estamos de acuerdo. Usted debe ir, pero solo cuando no tengamos otra opción. ¿Y cuándo es eso? Cuando Carlos y Ana no puedan aguantar más. En ese momento será nuestra única oportunidad. Ricardo miró el reloj. Eran las 10:30 de la mañana. Según sus cálculos, tenían quizás 4 horas antes de que la situación se volviera crítica. Muy bien, dijo finalmente. Miguel, prepara todo para el viaje. Elena, documenta todo lo que está pasando. Si no sobrevivo, quiero que haya un registro de lo que ocurrió aquí. Señor, Elena lo interrumpió. Hay algo más que debe saber que revisé los reportes meteorológicos satelitales antes de que perdiéramos la comunicación externa. Esta tormenta no es natural. ¿Qué quieres decir? Es el resultado del cambio climático combinado con una corriente de aire polar que se desvió de su ruta normal. Podría durar hasta una semana más. Ricardo sintió como su estómago se hundía. Una semana más significaba que no habría rescate externo. Su plan de aguantar hasta que llegara ayuda se desmoronaba. ¿Estás segura? Los patrones satelitales eran claros. Esta tormenta es el resultado de factores climáticos que nunca habíamos visto antes en México. Entonces no viene ayuda. No, señor, estamos completamente solos. Ricardo se sentó pesadamente en su silla
sintiendo por primera vez el verdadero peso de la situación. No era cuestión de aguantar unas horas hasta el rescate. Era cuestión de encontrar la manera de sobrevivir por su cuenta, sin ayuda externa, en condiciones que desafiaban los límites de la supervivencia humana. Miguel habló por la radio. ¿Qué tan seguro estás de que puedes reactivar los sistemas desde el refugio? Muy seguro, señor. El refugio tiene controles independientes para todo el complejo. Si llegamos ahí, podemos restablecer la calefacción de todos los edificios. ¿Y si el viaje falla? Entonces todos morimos, pero al menos habremos intentado. Algo. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana una vez más. La temperatura había bajado a -94°C, una cifra que parecía salida de una pesadilla. Pero mientras observaba la ciudad congelada, algo cambió en su mente. Durante toda su carrera, había enfrentado situaciones imposibles, encontrando soluciones creativas, tomando riesgos calculados y liderando desde el frente esta situación. No era diferente, solo que ahora las apuestas eran vida o muerte. Ana Elena dijo con voz firme: contacta a todos y diles que el viaje comienza en 2 horas. ¿Estás seguro, señor? Completamente. Carlos y Ana no pueden esperar más. ¿Y nosotros? No podemos seguir posponiendo lo inevitable. Mientras Elena transmitía el mensaje, Ricardo comenzó a prepararse mentalmente para el viaje más peligroso de su vida. En 2 horas se arrastraría por túneles congelados en una apuesta desesperada por salvar a las personas que habían confiado en él. Él no sabía si sobreviviría, pero sabía una cosa con certeza: no moriría sin luchar. Capítulo 3. El descenso al infierno helado. A las 12:45 de la tarde, Ricardo Mendoza se encontraba en el sótano de su cabaña, vestido con cada capa de ropa que había podido encontrar. Elena había improvisado un traje de supervivencia usando mantas térmicas, cinta adhesiva y todo el material aislante disponible. Parecía un astronauta preparándose para una caminata espacial, solo que su destino era infinitamente más hostil que el vacío del espacio. Miguel, ¿estás listo para activar el vapor?, preguntó Ricardo por el radio portátil que llevaba pegado al pecho. Listo, señor. En el momento en que entre al túnel, comenzaré a desviar el vapor. Pero recuerde, tendrá aproximadamente 5 minutos de calor residual antes de que el sistema se estabilice. ¿Entendido? Ricardo se acercó a la entrada del túnel de mantenimiento. Era un agujero de apenas 80 centímetros de diámetro, que descendía hacia la red de tuberías subterráneas de Nueva Esperanza. El aire que salía del túnel era tan frío que cristalizaba su aliento al instante. Elena dijo volteándose hacia su asistente: si no regreso en 4 horas, quiero que contactes a mi hija María. Dile que no, señor. Elena lo interrumpió firmemente. Usted va a regresar, va a reactivar los sistemas, vamos a esperar a que pase la tormenta y después le va a contar esta historia a María usted mismo. Ricardo sonrió por primera vez. En días en Elena había sido su asistente durante 8 años y siempre había admirado su determinación. Ahora esa determinación se había convertido en su ancla a la esperanza. Muy bien. Pero si algo sale mal, nada va a salir mal. Ricardo se acercó a la entrada del túnel y se preparó para descender. El metal era tan frío que incluso a través de sus guantes gruesos podía sentir cómo el frío trataba de penetrar hasta sus huesos. Carlos, ¿cómo está Ana?, preguntó por la radio Anesta. Está respirando, pero apenas. Señor Mendoza, si va a hacer esto, tiene que hacerlo ahora. Miguel, activa el vapor trasera. Ricardo se introdujo en el túnel de cabeza, comenzando el descenso más aterrador de su vida. El túnel era un conducto estrecho que corría paralelo a las tuberías principales de vapor del complejo. El metal contra el que se arrastraba estaba tan frío que podía sentirlo a través de todas sus capas de ropa durante los primeros metros. El aire aún estaba relativamente tibio,
gracias al calor residual de los edificios. Pero, a medida que se adentraba en el sistema, la temperatura comenzó a descender drásticamente en Elena. ¿Me escuchas? Habló por la radio. Perfectamente, señor. ¿Cómo se siente? Como si me estuviera arrastrando hacia el centro del infierno, excepto que el infierno está congelado. A los 10 minutos de viaje, Ricardo llegó a la primera válvula de vapor. Con manos temblorosas, logró abrirla completamente. Inmediatamente, el túnel se llenó de vapor caliente, que le dio un respiro momentáneo del frío mortal. Primera válvula abierta, reportó. Miguel, ¿puedes confirmar que el vapor está fluyendo? Confirmado, señor. Pero las temperaturas en nuestros edificios ya están bajando rápidamente. Ricardo continuó arrastrándose. Cada metro era una batalla contra el frío que trataba de paralizar sus músculos. Sus manos ya habían perdido gran parte de la sensibilidad, y tenía que concentrarse conscientemente en mantener sus dedos en movimiento. A los 20 minutos, llegó a la segunda válvula. Esta vez le tomó 5 minutos lograr abrirla, ya que sus manos apenas podían funcionar. El vapor que salió era más débil que el anterior, pero aún proporcionaba calor vital. Segunda válvula abierta, reportó con voz temblorosa. Excelente, señor, respondió Miguel. Pero tengo que reportar que la temperatura en mi edificio ha bajado a -15 degrees Celsius. Mis compañeros están comenzando a mostrar síntomas de hipotermia. ¿Cuánto falta para llegar a tu edificio? Aproximadamente 20 minutos más. Si puede mantener el ritmo. Ricardo cerró los ojos y siguió arrastrándose. Cada respiración era dolorosa. Cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. Pero siguió adelante, impulsado por la responsabilidad hacia las personas que dependían de él. A los 30 minutos, su radio crepitó con la voz de Elena. Señor Mendoza, tengo que reportar que Carlos perdió la conciencia. Ana, ya no responde. Ricardo se detuvo por un momento, sintiendo como el peso de la realidad lo golpeaba. 2 personas ya estaban muriendo, y él aún estaba lejos de poder ayudarlas. Elena, mantente en contacto con ellos. Si hay cualquier cambio, repórtamelo inmediatamente. Entendido, señor. La tercera válvula se encontraba en una sección del túnel que había sido parcialmente inundada y luego congelada. Ricardo tuvo que romper una capa de hielo de 5 centímetros para poder avanzar. El agua congelada empapó sus ropas, haciendo que el frío fuera aún más penetrante. Tercera válvula abierta, reportó, pero su voz ahora era apenas un susurro. Señor Mendoza, ¿está bien?, preguntó Elena con preocupación. Estoy bien, solo frío. Muy frío. Pero Ricardo sabía que no estaba bien. Podía. Los primeros síntomas de hipotermia: confusión mental, pérdida de coordinación, una extraña sensación de calor que sabía era engañosa y peligrosa. A los 45 minutos, finalmente llegó a la entrada del edificio donde estaba Miguel. Sus manos estaban tan entumecidas que necesitó ayuda para abrir la escotilla final. Miguel, murmuró cuando finalmente emergió del túnel. Estoy aquí. Miguel y sus compañeros lo ayudaron a salir del túnel. Ricardo apenas podía caminar. Sus piernas se negaban a sostenerlo adecuadamente. Señor Mendoza, tiene que calentarse antes de continuar, dijo Miguel mientras lo envolvían en mantas térmicas. No hay tiempo. Ana y Carlos, señor, si continúa en este estado, no llegará ni a la mitad del camino al edificio principal. Ricardo sabía que Miguel tenía razón, pero cada minuto que pasaba significaba que las posibilidades de supervivencia de Ana y Carlos disminuían. También significaba que Elena estaba sola, enfrentando temperaturas cada vez más letales. Dame 5 minutos, murmuró Ricardo. Solo 5 minutos para recuperar la sensibilidad en las manos, mientras se calentaba junto a un pequeño calentador de emergencia
Ricardo revisó mentalmente el siguiente tramo del viaje. Desde el edificio de Miguel hasta el edificio principal había 200 metros de túnel, pero esta sección era más compleja. Tenía que descender 15 metros, atravesar una cámara de distribución de vapor y luego ascender hasta el sótano del edificio principal. Miguel, ¿cómo están las válvulas en el siguiente tramo? Hay 5 válvulas más. Pero hay un problema. La cámara de distribución está parcialmente inundada y congelada. Va a tener que romper hielo para avanzar. ¿Qué tan grueso es el hielo? No lo sabemos. Pero si es demasiado grueso para romperlo manualmente, no habrá manera de continuar. Ricardo se levantó, sintiendo cómo sus músculos protestaban por el esfuerzo, pero la sensibilidad había regresado parcialmente a sus manos, y sabía que tenía que continuar antes de que su cuerpo se enfriara nuevamente. «Elena, ¿cómo estás?», preguntó por la radio. «Aguantando, señor. Pero la temperatura aquí ha bajado a -8 grados. No creo que pueda aguantar mucho más». Y Carlos y Ana, sin cambios, ambos inconscientes. Ricardo se dirigió hacia la entrada del siguiente túnel. Este era aún más estrecho que el anterior, y podía ver cristales de hielo formándose en las paredes. «Miguel, activa las válvulas para el siguiente tramo». «Estoy entrando». «Señor Mendoza», Miguel lo detuvo. «Quiero que sepa que todos aquí lo admiramos por lo que está haciendo. Sin importar lo que pase, usted es un héroe». «No soy un héroe, Miguel. Solo soy un hombre que cometió el error de traer gente a este lugar, y ahora tengo que arreglar mi error». Ricardo se introdujo en el segundo túnel, y inmediatamente se dio cuenta de que este tramo iba a ser infinitamente más difícil que el anterior. El túnel descendía en un ángulo pronunciado, y las paredes estaban cubiertas de una capa de hielo, que hacía que cada movimiento fuera peligroso. A los 10 minutos. Llegó a la cuarta válvula, pero cuando trató de abrirla, descubrió que estaba completamente congelada. Tuvo que usar su cuchillo de supervivencia para romper el hielo, un proceso que le tomó 15 minutos agotadores. «Cuarta válvula abierta», reportó, jadeando por el esfuerzo. «Señor, su voz suena diferente. ¿Está bien?», preguntó Elena. Ricardo sabía que no estaba bien. La hipotermia estaba progresando y comenzaba a tener dificultades para pensar con claridad. Sus movimientos se volvían más lentos, más torpes. «Estoy bien», mintió, porque sabía que Elena necesitaba creer que él podía lograrlo. En la quinta válvula estaba en la entrada de la cámara de distribución, y cuando Ricardo llegó ahí se enfrentó a su peor pesadilla. La cámara estaba completamente inundada y congelada, creando un bloque sólido de hielo que bloqueaba parcialmente el paso. Miguel habló por la radio, su voz cada vez más débil. «La cámara está bloqueada por hielo. ¿Puede romperlo?». Ricardo golpeó el hielo con su cuchillo. Era increíblemente duro, pero no imposible de romper. Sin embargo, cada golpe requería una energía que ya no estaba seguro de tener durante los siguientes 30 minutos. Ricardo luchó contra el hielo como un hombre poseído. Cada golpe del cuchillo resonaba en la cámara estrecha. Cada pedazo de hielo que lograba romper era una pequeña victoria contra la muerte. «Elena», murmuró cuando finalmente logró abrir un paso. ¿Cómo está la situación ahí?» «Señor, tengo que ser honesta. La temperatura aquí es de -12 degrees Celsius. Estoy comenzando a tener dificultades para mantenerme despierta». «Elena, por favor, aguanta. ¿Y usted, señor? ¿Cómo se siente?». Ricardo no respondió inmediatamente. La verdad era que se sentía como si estuviera muriendo lentamente. Sus extremidades estaban entumecidas. Su pensamiento se volvía confuso, y tenía que luchar constantemente contra el impulso de simplemente acostarse y descansar. «¿Estoy llegando al edificio principal?», mintió. Aunque aún faltaba el tramo más difícil en la sexta válvula,
Estaba ubicada en una sección vertical del túnel, donde tenía que trepar 15 metros hacia arriba, con sus manos entumecidas y sus músculos debilitados. Cada metro era una tortura en la mitad del ascenso. Ricardo se detuvo, jadeando. Sus fuerzas se agotaban rápidamente, y comenzaba a preguntarse si realmente podría completar la misión. «Miguel», susurró por la radio en sí. «Si no lo logro, quiero que sepas los códigos de acceso». «Ah, no, señor, usted va a lograrlo». «El código principal es el cumpleaños de mi hija en 0304. El código secundario es...» «Señor Mendoza», la voz de Elena lo interrumpió. «Tengo noticias sobre Carlos y Ana». «¿Qué noticias, Carlos?» Carlos recuperó la conciencia. «Dice que Ana está respirando más regularmente». Ricardo cerró los ojos, sintiendo una oleada de esperanza que le dio las fuerzas para continuar trepando. «Dial. Dile a Carlos que aguanten, que ya casi llego». Con un esfuerzo sobrehumano, Ricardo completó el ascenso y llegó a la séptima válvula. Esta se abrió más fácilmente que las anteriores, llenando el túnel con vapor caliente que le dio un respiro. «Desesperadamente necesario en séptima válvula abierta», reportó. «Miguel, ¿puedes ver las lecturas del edificio principal?» «Sí, señora. Los sistemas están respondiendo. Está funcionando». La octava y última válvula estaba justo en la entrada del sótano del edificio principal. Cuando Ricardo finalmente la alcanzó, sus manos temblaban tanto que le tomó 10 minutos lograr abrir la última válvula abierta. Susurró. «Estoy en el edificio principal». «Excelente, señor. El refugio de emergencia está 2 pisos más abajo. ¿Puede llegar?» Ricardo emergió del túnel en el sótano del edificio principal y se desplomó en el piso de concreto. Su cuerpo había llegado al límite absoluto de su resistencia. Pude sentir cómo la hipotermia avanzaba, cómo su conciencia comenzaba a desvanecerse. «Ana Elena», murmuró por la radio. Llegué al edificio principal, señor Mendoza. «Lo logró». «¿Puede llegar al refugio?» Ricardo se las arregló para ponerse de pie, apoyándose contra la pared. Cada paso era una batalla, pero sabía que estaba a solo unos metros de poder salvar a todos. El refugio de emergencia estaba detrás de una puerta de acero con múltiples cerraduras. Con dedos que apenas podía mover, Ricardo ingresó los códigos de acceso a la puerta. Se abrió con un silbido, revelando una habitación cálida y bien equipada. «Elena, Miguel, todos», habló por la radio mientras se arrastraba hacia el panel de control central. «Llegué al refugio. Voy a reactivar la calefacción con las últimas fuerzas que le quedaban». Ricardo activó la secuencia de emergencia que restablecería la calefacción en todo el complejo. Las pantallas se iluminaron, mostrando que los sistemas estaban volviendo a la vida en calefacción. «Calefacción reactivada», murmuró antes de colapsar en una silla junto al panel de control. «Señor Mendoza, lo logró», gritó Elena por la radio. «Puedo sentir el calor regresando». «Miguel», susurró Ricardo. «Funcionó perfectamente, señor. Todas las lecturas están normalizándose. Lo logró. Salvó a todos». Ricardo cerró los ojos, sintiendo por primera vez en horas una sensación de calor real. Había logrado lo imposible. Había atravesado un infierno helado para salvar las vidas de las personas que dependían de Elan. Pero mientras se hundía en la inconsciencia, su último pensamiento fue para Elena, sola en la cabaña, y para Ana y Carlos, luchando contra la muerte. Había reactivado los sistemas, pero ¿sería suficiente? ¿Habría llegado a tiempo? Capítulo 4. El precio de la supervivencia. Ricardo despertó en una cama del refugio de emergencia, 6 horas después, envuelto en mantas térmicas y con suero intravenoso fluyendo por su brazo. Su primer pensamiento fue para las personas que había dejado atrás. Elena murmuró, buscando la radio con manos temblorosas. «Señor Mendoza». La voz de Elena sonó clara y fuerte por el intercomunicador. «Está despierto. ¿Cómo se siente?».
Todos están bien. Gracias. ¿Y usted, sir? La calefacción está funcionando perfectamente. Carlos y Ana están conscientes y estables. Miguel y su equipo están preparando para trasladarse al refugio principal. Ricardo se incorporó lentamente, sintiendo cómo sus músculos protestaban. Tenía vendajes en las manos y los pies, evidencia de la congelación que había sufrido durante su viaje desesperado. Elena, necesito un reporte completo. Por supuesto, señor. Después de que usted reactivó los sistemas, las temperaturas comenzaron a subir inmediatamente. En mi cabaña, la temperatura subió de 15 grados bajo cero a 18 grados en 2 horas. Carlos y Ana se estabilizaron cuando su edificio alcanzó 10 grados. ¿Y las condiciones exteriores? Anestimus e 89 grados. Bajo cero afuera. Pero los pronósticos indican que la tormenta podría comenzar a ceder en las próximas 48 horas. Ricardo se dirigió hacia la ventana del refugio. A través del cristal blindado, podía ver Nueva Esperanza iluminada por las luces de emergencia. Los edificios ya no parecían tumbas de hielo. Ahora irradiaban el calor de la vida que continuaba dentro de ellos. A Miguel habló por el intercomunicador. ¿Cuál es el estado de todos los sistemas? Señor Mendoza, tenemos calefacción estable, energía de emergencia funcionando al 100% y suficientes provisiones para mantener a todos con vida durante 2 semanas, si es necesario. ¿Pérdidas humanas? Ninguna, señor. Todos están vivos, gracias a lo que usted es. Durante las siguientes horas, Ricardo coordinó la evacuación gradual de todos los sobrevivientes hacia el refugio principal. Era un proceso lento y cuidadoso, ya que las temperaturas exteriores seguían siendo mortales. Pero usando los túneles de vapor que ahora funcionaban correctamente, pudieron trasladar a todos de manera segura. Cuando Carlos y Ana llegaron al refugio, Ricardo sintió una emoción que no había experimentado desde que comenzó la crisis. Ana estaba pálida y débil, pero consciente y hablando. Carlos tenía signos evidentes de congelación en los dedos, pero estaba de buen humor y agradecido. Señor Mendoza, dijo Ana con voz débil pero firme, no sé cómo agradecerle por lo que hizo. No tienes que agradecerme nada. Ana, fue mi responsabilidad traerte aquí, y era mi responsabilidad sacarte con vida, Ann. Pero usted arriesgó su propia vida. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho en mi lugar. Elena se acercó a Ricardo con una taza de café caliente y una expresión seria. Señor, hay algo que necesita saber sobre lo que pasó mientras usted estaba inconsciente. ¿Qué es? Recibimos una comunicación satelital. Los equipos de rescate están en camino, pero debido a las condiciones extremas, no podrán llegar hasta que la tormenta ceda completamente. ¿Cuándo será eso? Posiblemente en 5 días. Ricardo asintió. 5 días más era manejable ahora que tenían calefacción y provisiones, pero sabía que los próximos días serían cruciales para mantener la moral alta y asegurar que todos permanecieran físicamente y mentalmente estables. Elena, quiero que organices turnos de vigilancia para monitorear todos los sistemas. Miguel, necesito que hagas una evaluación completa de nuestras provisiones. Carlos, cuando te sientas mejor, quiero que revises el equipo médico de emergencia. Durante los siguientes 3 días, Nueva Esperanza se convirtió en una pequeña comunidad de supervivientes, unidos por la experiencia más extrema de sus vidas. Ricardo observó cómo las personas que apenas se conocían antes de la crisis, ahora trabajaban juntas como una familia. Miguel se había convertido en el ingeniero, jefe no official, manteniendo todos los sistemas funcionando perfectamente. Elena coordinaba las comunicaciones y la logística con una eficiencia que impresionaba a Ricardo. Carlos y Ana, a pesar de su experiencia traumática, ayudaban con las tareas médicas
y el apoyo moral de los demás. Señor Mendoza, le dijo Miguel durante una de sus reuniones diarias, he estado pensando en lo que pasó aquí. ¿Qué quieres decir? Usted salvó nuestras vidas, pero también aprendimos algo importante sobre nosotros mismos. Aprendimos que podemos sobrevivir a cualquier cosa si trabajamos juntos. También aprendimos que la naturaleza merece más respeto del que le dábamos. Acadio, Carlos, y que la verdadera riqueza no son los millones en el banco, sino las personas que están dispuestas a arriesgar todo por ti. Contribuyó Elena. Ricardo reflexionó sobre estas palabras mientras observaba por la ventana. Las temperaturas exteriores habían subido gradualmente a -75°C, aún mortales, pero una mejora significativa. Los pronósticos indicaban que en 2 días más, cuando llegaran los equipos de rescate, las temperaturas podrían estar cerca de -40°C. ¿Saben qué?, dijo Ricardo finalmente. Cuando salgamos de aquí, voy a reconstruir Nueva Esperanza. ¿En serio?, preguntó Ana con sorpresa. En sí, pero de manera diferente, con sistemas de seguridad redundantes, refugios distribuidos y protocolos de emergencia que nunca más permitan que algo así vuelva a pasar. ¿Y por qué reconstruir? ¿No sería más fácil abandonar el proyecto?, preguntó Miguel. Porque aquí aprendimos algo que no se puede aprender en ningún otro lugar. Aprendimos de que somos realmente capaces cuando todo está en contra nuestra. Al 5.º día, las temperaturas exteriores habían subido a -52°C y los vientos habían disminuido significativamente. A las 2:30 de la tarde, el sonido de helicópteros rompió el silencio que había envuelto Nueva Esperanza durante más de una semana. «Son los equipos de rescate», gritó Elena, corriendo hacia las ventanas. Ricardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaban a salvo, pero tristeza porque sabía que la experiencia que habían compartido estaba llegando a su fin. Los equipos de rescate trabajaron eficientemente para evacuar a todos los sobrevivientes. Cuando finalmente subió al helicóptero que lo llevaría de vuelta a la civilización, Ricardo tomó una última mirada a Nueva Esperanza. Los edificios seguían cubiertos de hielo. Las calles aún estaban sepultadas bajo metros de nieve, pero ya no veía un lugar. Timur veía un lugar donde un grupo de personas había descubierto la verdadera fuerza del espíritu humano. «Señor Mendoza», le dijo Elena mientras el helicóptero despegaba, «¿de verdad va a reconstruir esto?» «No solo voy a reconstruirlo», respondió Ricardo, «voy a convertirlo en un centro de entrenamiento para situaciones de emergencia extrema. Un lugar donde las personas puedan aprender lo que nosotros aprendimos aquí». «¿Qué aprendimos exactamente?» Ricardo miró hacia abajo, viendo cómo Nueva Esperanza se hacía más pequeña en la distancia. «Aprendimos que no importa cuán imposible parezca una situación, siempre hay una manera de sobrevivir si tienes las personas correctas a tu lado. Aprendimos que el verdadero liderazgo significa estar dispuesto a arriesgar todo por quienes dependen de ti. Y aprendimos que los seres humanos son mucho más fuertes y resilientes de lo que imaginamos». 3 meses después, Ricardo estaba de pie en su oficina en Ciudad de México, mirando los planos arquitectónicos para la Nueva Esperanza. Esta vez, el complejo tendría sistemas de calefacción redundantes, refugios conectados por túneles, climatics y protocolos de emergencia que harían imposible que alguien quedara atrapado sin recursos. Elena entró a la oficina con una taza de café y una sonrisa. «Los ingenieros dicen que la Nueva Esperanza será indestructible», reportó. «No existe nada indestructible», respondió Ricardo, «pero podemos hacer algo lo suficientemente fuerte para darle a las personas una oportunidad de luchar». «¿Cuándo comenzamos la construcción?» «La próxima semana. Miguel va a supervisar todo el proyecto de ingeniería. Carlos se encargará de los protocolos médicos de emergencia. Y Ana va a diseñar los sistemas de comunicación. Todo el equipo original,
todo el equipo original. Pasamos por el infierno juntos. Ahora vamos a construir algo mejor juntos. Ricardo se dirigió hacia la ventana de su oficina, desde donde podía ver las montañas distantes, donde había aprendido las lecciones más importantes de su vida. No había sido solo una historia de supervivencia, había sido una historia de descubrimiento. Había descubierto que su verdadero valor no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de liderar cuando todo parecía perdido. Había descubierto que las personas más extraordinarias a menudo son las que están a tu lado todos los días, esperando la oportunidad de demostrar su verdadera fuerza, y principalmente había descubierto que no importa cuán frío pueda volverse el mundo, el calor del espíritu humano puede superar cualquier temperatura que la naturaleza pueda crear en 6 meses después. Cuando Nueva Esperanza 2.0 abrió sus puertas como un centro internacional de entrenamiento en supervivencia extrema, la primera clase de estudiantes incluía a equipos de rescate de todo el mundo, científicos que trabajaban en condiciones árticas y empresarios que querían aprender liderazgo bajo presión extrema. En la ceremonia de inauguración, Ricardo dio un discurso que resumía todo lo que había aprendido durante esos días, que cambiaron su vida para siempre. A la supervivencia no se trata de tener los mejores equipos o los recursos más abundantes. Se trata de tomar decisiones difíciles cuando no hay buenas opciones. Se trata de mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Y principalmente, se trata de recordar que ninguno de nosotros sobrevive solo. Sobrevivimos porque otros están dispuestos a arriesgar todo por nosotros, y porque nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo por ellos. En Nueva Esperanza original, la temperatura bajó a -94 degrees Celsius, pero el calor de la determinación humana, la solidaridad y el sacrificio mutuo fue suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Esa llama es lo que realmente nos salvó, y es lo que queremos enseñar aquí. Mientras los estudiantes aplaudían, Ricardo miró hacia las montañas donde una vez había enfrentado la muerte y encontrado la vida. Nueva Esperanza ya no era solo un lugar en un mapa, se había convertido en un símbolo de lo que los seres humanos pueden lograr cuando se niegan a rendirse. Y en algún lugar de esas montañas, donde las temperaturas aún podían descender a niveles mortales, el viento llevaba una lección que Ricardo Mendoza nunca olvidaría: que la verdadera riqueza no se mide en grados de temperatura o cantidades de dinero, sino en la profundidad del coraje humano y la fuerza de los lazos que creamos con quienes comparten nuestras luchas más difíciles.